ir avanzando. En primer lugar, la democracia no es votar. Votar es un componente fundamental de la democracia, pero no es todo. En segundo lugar, no necesariamente la democracia liberal burguesa que concebimos a finales del siglo XVIII es la mejor forma de democracia. Pero lo cierto del caso es que hasta aquí hemos llegado a un enorme costo. No es una concesión graciosa el voto libre, universal, igual y secreto. Y si no, pregúntenle a los insurreccionalistas radicales que se pasaron 25 años levantándose en armas por conseguir que se pudiese votar. Entonces, como es un buen punto de partida, parece necesario que lo usemos como plataforma de avance. Lo segundo que me gustaría acordar con ustedes es que el propósito de las elecciones es doble. Hay dos funciones igualmente importantes en un sistema electoral. La primera, la señalaba muy bien Ari hace un rato, es determinar quién gana. La segunda, que es tan importante como esa, es convencer al que perdió de que perdió. Entonces, con el ejemplo que ponía Ariel sobre el caso de la ciudad de Buenos Aires el año pasado, tenemos el problema que no hemos garantizado la segunda parte del sistema electoral. Es decir, no tenemos ningún elemento que no sea tautológico, por repetición de sí mismo, que nos garantice que efectivamente los que perdieron, perdieron. Y este es un problema serio en términos de estabilidad institucional. No en vano, a ver, en los últimos 40 años, buena parte de la audiencia no ha llegado a vivir los últimos 40 años, pero yo les aseguro que sucedió. No solo han surgido y prosperado un conjunto de tecnologías, sino que algunas hasta han surgido, prosperado y se han muerto. Los primeros videocassettes VHS se fabricaron en 1977 o 78. Los últimos se produjeron hace 3 meses. ¿Quién no ha tenido un videocassette VHS en la mano? Bueno, son un objeto de museo. Los primeros sistemas de voto electrónico como los concebimos hoy, es decir, elegir con una pantallita, datan de 1974. Transcurrieron más de 40 años. Y sin embargo, apenas en 3 países del mundo, 100% de los electores votan con un sistema electrónico. Y no son aquellos precisamente que uno diría tienen una larga tradición democrática e instituciones firmes. A saber, la India, Brasil y Venezuela. Estos son los únicos 3 países del mundo donde todo el electorado es un sistema electrónico para votar. En menor escala, pero mayoritariamente en Bélgica. Y en menor escala aún, pero en una proporción importante, en los Estados Unidos. Contra la teoría supuesta de que en los Estados Unidos todo el mundo vota con una maquinita, no. Más bien todo lo contrario, el 70% de las elecciones en Estados Unidos se hacen en papel. Lo que se hace es contar electrónicamente el papel, lo cual no necesariamente está libre de error, pero tiene algunas ventajas comparativas importantes. La primera ventaja comparativa importante es que siempre tengo un reflejo único de la voluntad del elector, que es el papelito. Y la segunda ventaja es que la superficie de ataque, es decir, los lugares por donde puedo hacer pelota el sistema se reducen considerablemente porque lo estoy circunscribiendo al hecho de contar. Y lo que les decía respecto de identificar la voluntad del elector tiene que ver con lo que en términos técnicos denominamos integridad de una elección. ¿Qué es esto? En primer lugar, asegurarnos de que
El voto es emitido tal como el votante intentó hacerlo. Lo segundo es asegurarnos de que fue registrado tal como fue emitido. Y lo tercero es asegurarnos de que fue contado como fue registrado. Lo primero parece trivial, sin embargo, permítanme que les plantee una pequeña adivinanza. Yo tengo una pantallita delante de mí, y la pantallita tiene asociado un dispositivo que graba electrónicamente otro, que se va a usar para contar, y una impresora, donde se va a reflejar aparentemente mi elección. ¿Cuál fue mi opción? Tengo 3 representaciones de la misma opción. La más verdadera podría ser mi dedo en la pantalla, pero esa es efímera, esa desapareció. Quedan otras 2, ¿cuán auténticas son? Respecto, por ejemplo, de alguien que marcó una crucecita en un papel o dobló un pedazo de papel y lo puso dentro de un sobre. Cuando ampliamos el espectro de estas representaciones, nos quedamos con el problema de saber cuál es la opción efectiva. En un ratito seguiremos con estas cuestiones. Ahora, ¿por qué algunos países adoptaron sistemas de voto electrónico? Básicamente porque tienen sistemas electorales complicados. No es el caso nuestro, pero en una elección, en un election day en cualquier lugar de los Estados Unidos, cuando uno va a votar es probable que se enfrente con 40 categorías distintas para votar. No es nada normal, ¿no? Porque uno, está bien, si elige presidente, elige los miembros del House, de la Cámara de Representantes, eventualmente elige el senador, elige un gobernador, pero termina eligiendo también el jefe de bomberos, los representantes del comité de riego, el supervisor escolar, el encargado de archivos del municipio, todo se elige, el juez, el fiscal. Y además muchas cuestiones se someten a referéndum. Todos recordarán aquella proposición de Homero Simpson, ¿cuál era la 48, creo? No sé, por el estilo. Bueno, estas cosas también se votan. Entonces puede llegar a tener 40 opciones. No solo es complicado en términos de selección, sino que también es complicado en términos de cómputo. Y entonces ya desde muy temprano, de finales del siglo XIX, en los Estados Unidos se les ocurrió una combinación de tenemos un problema y tenemos fe en la mecánica, de empezar a usar aparatos mecánicos para este tipo de registro. El aparato mecánico tenía un pequeño problema que descubrieron mucho tiempo después. Resultaba ser que un número infrecuente de opciones terminaba teniendo 99 votos. ¿Por qué? Y bueno, porque se desgastaban los engranajes, y entonces el impulso del engranaje de las decenas no alcanzaba para empujar el engranaje de las centenas. Así que los sistemas mecánicos fueron primero sustituidos por sistemas electromecánicos, y después empezaron los sistemas electrónicos, que tuvieron su momento de auge tras las escandalosas elecciones del año 2000. Elecciones que definió la Corte Suprema de los Estados Unidos, como ustedes recuerdan. Elecciones sobre las que nunca se sabrá quién ganó. Es decir, en términos jurídicos sí, ganó Bush, porque eso decidió la Corte. En términos numéricos no sabemos. Muy probablemente no haya ganado. El gobierno federal de los Estados Unidos puso un montón de plata detrás de decir modernicemos la tecnología electoral porque no podemos seguir teniendo problemas de discutir si esta tarjeta tiene un agujerito o no tiene un agujerito, y terminaron incorporando una buena cantidad de luces de colores y progresivamente abandonándolas. Mientras tanto, del otro lado del mar, había problemas similares. Bélgica tiene un sistema de lista abierta, es uno de los sistemas que señalaba Ari hace un rato. Uno determina cuál es el orden de los candidatos dentro de una lista.
imagínense que es un menudo quilombo para contar. Australia tiene un sistema aún más complicado. El sistema australiano es probablemente uno de los más retorcidos del mundo porque es de lista exhaustiva. Es decir, uno tiene que indicar su preferencia por todos los candidatos. Ordenar todos los candidatos de la forma en que te parezca más adecuado. El cómputo final de las últimas elecciones australianas se publicó un mes después de la elección. Nadie se murió, Australia no se hundió en el mar, no se murieron los canguros de hambre, así que esto de la historia de que tiene que ser rápido porque si no hay zozobra institucional, la verdad que es puro verso. Irlanda ha votado también tradicionalmente con un sistema que es singularmente complicado, que es el de voto único transferible, donde uno indica cuál es su primera opción y en el caso que la primera opción no se imponga, le transfiere ese voto a una segunda opción, lo que obliga a hacer conteos par a par. Y los resultados de las elecciones de un domingo en Irlanda están el jueves, tradicionalmente. ¿Qué hacen los irlandeses? Mientras tanto, toman cerveza y apuestan a quién ganó. Lo cual es un excelente negocio para los dueños de pubs y para los corredores de apuestas. Irlanda no se hundió en el mar, no se murieron los irlandeses de hambre, no hubo un estallido. Tiene que ver con culturas políticas en todo caso y también con los mecanismos de ansiedad de los medios. Porque en verdad, ¿alguno de ustedes recuerda haber desayunado el día siguiente a una elección sin saber quién la había ganado? ¿Qué hace la diferencia de tener los resultados a las 9 de la noche o a medianoche? Salvo la ansiedad de los medios respecto de no perder un minuto de prime time para ver quién es el ganador de MasterChef infantil. Por otra parte, la última vez que leí la Constitución, como dice mi amiga Delia Ferreira, decía que el voto era libre, universal, igual y secreto, y en el caso de la Argentina obligatorio. En ninguna parte decía que era fácil y rápido. Si es fácil y es rápido, mucho mejor. Pero no pongamos en entredicho las condiciones fundamentales que están en nuestra Constitución y están en los tratados de derechos humanos que son parte de la Constitución por un fenómeno de ilusión tecnológica. La ilusión tecnológica es un recurso fácilmente comprado en la dirigencia política. Es lamentable, pero es así. Es la sustitución de los espejitos y las cuentas de colores con las cuales los conquistadores permutaban por oro en un modo distinto. De hecho, es un fenómeno que ha sido analizado en la literatura científica, digamos, cómo funciona esto de la ilusión de la tecnología. A veces es inocente, a veces no tanto. Una especie de sustitución mágica. Ahora permítanme, ya que estamos con las analogías, que introduzca otra. Supongamos que decidimos un sistema electoral que tiene un mecanismo de confianza última. Es decir, está basado en un estricto mecanismo de confianza que es indiscutible. Entonces, uno va, el día de la elección, digamos, los creyentes católicos van a la iglesia, van al confesionario y le dicen al cura, yo voy a votar por Mengano, bajo secreto de confesión, con lo cual la protección en términos de confianza última es la mayor protección que el votante podría esperar, porque viene de Dios mismo. Entonces el cura nota, García votó por la lista verde. Pasa el siguiente al confesionario y así sucesivamente hasta que termina la sesión electoral. Terminó, el cura hace la cuenta, informa a su obispo y siguiendo la jerarquía, finalmente el cardenal primado de la República proclama a los ganadores. Unos cuantos les asomó la sonrisa, otros no pudieron reprimir la carcajada. Bueno, sustituyamos al cura por una maquinita.
Estamos exactamente en la misma situación. ¿Por qué estamos en la misma situación? Porque para la inmensa mayoría de los humanos, lo que está en el medio es una caja negra. Yo llevo, como les decía al comienzo de esta charla, 30 años trabajando en este campo. Sin embargo, no me reconozco capaz de poder auditar completamente un sistema informático. Un sistema informático es una cosa lo suficientemente compleja como para que requiera... El gato creo que está de acuerdo conmigo. Es gata en realidad. Digo, es una cosa lo suficientemente compleja como para que se requiera la habilidad combinada de muchos expertos durante una considerable cantidad de tiempo como para decir, esto que tengo aquí en la mano es formalmente correcto. Lo que no pronuncia ninguna afirmación sobre las copias de eso que tengo en la mano. Es decir, es un problema distinto saber que aquello que controlé y que hallé correcto es exactamente lo mismo que está repartido en 95.000 estaciones en todo el país, que es el número de mesas electorales. Es un problema de distinto orden, igualmente complejo. Pero en realidad, supongamos que por algún acto de magia que me ocuparé de negar en un instante, el sistema funciona correctamente y es posible replicarlo correctamente y es usable y no tiene ninguna trampa implícita y estamos poniendo muchos sí. Aún así, el problema no es un problema técnico, es un problema de diseño político. ¿Qué significa esto? Si yo estoy dando la capacidad de controlar las elecciones a un número selecto de mortales, estoy arrancando de las manos de los ciudadanos la capacidad de controlar las elecciones. Y este es el agujero del mate. Esto es como la democracia funciona. No solo funciona en términos de poner la boleta en el sobre y el sobre en la urna. Funciona en términos de nuestra capacidad de control. La democracia no es el gobierno de las mayorías, la democracia es el gobierno del pueblo. Si somos etimológicos. Entonces, alguien decía, el que gana gobierna y el que pierde controla. ¿No? Bueno. Este es nuestro trabajo ciudadano, podemos asumirlo o no, pero lo cierto es que tenemos el derecho de hacerlo. Si nos extraen este derecho, si el acto de votar se trivializa al extremo de que da lo mismo sacar guita de un cajero que decidir cuál va a ser el futuro del país en los próximos 4 años, todo aquello que hemos ganado con el voto libre, igual, universal y secreto, lo estamos perdiendo. Aunque funcionara. El problema no es siquiera un problema técnico. Si lo pensamos como un problema técnico, sí, tenemos años para hablar. Pero el problema es esencialmente una cuestión de cómo concebimos el sistema democrático. Esto no se me ocurrió a mí, ciertamente. Esto es fundamentalmente lo que dice un fallo del Tribunal Constitucional Alemán del año 2009. En 2005, un par de ciudadanos alemanes llevaron ante la justicia la ley de máquinas de votar, la Ordenanza Federal de Máquinas de Votar Electrónica de 1995, con la cual se habían hecho las elecciones de 2005. Después de un largo proceso judicial, finalmente en 2009 se pronuncia el segundo Senado del Tribunal Federal Constitucional y dice, en mejores palabras que las mías, digamos. Si no hay posibilidad de que un ciudadano pueda asegurarse de los pasos fundamentales de una elección, el sistema empleado es inconstitucional.
esencialmente porque la construcción política es más que una construcción de confianza, una construcción de certeza. Certeza es en todo caso un subconjunto de la confianza. Uno puede tener confianza por muchísimas razones. Puede confiar en la palabra de alguien porque lo conoce desde hace 50 años, puede confiar en la inspiración divina. Certeza es un proceso racional, es confianza racionalmente ganada. Y yo tengo que garantizar esa posibilidad de certeza, es mi obligación desde el Estado. Mucho más aún en un sistema como el nuestro de voto obligatorio. Hay más carga respecto de las garantías estatales que las que hay en un sistema de voto optativo. El mensaje con que el Poder Ejecutivo envía su proyecto de reforma al Congreso tiene algunas cuestiones muy divertidas. Hay que tomarlas con un poco de humor, pero yo lo señalaba en ocasión de la audiencia pública en diputados. El gobierno sostiene que el sistema que propone no encajaría en los supuestos del Tribunal Constitucional alemán porque además de todo emite un papelito. Con lo cual mi hipótesis es, los alemanes son una horda de pelotudos que no descubrieron que podían solucionar el problema poniéndole un papelito. O bien, hay una cuestión distinta. ¿Cuál es el problema del papelito? Sí, eventualmente si yo imprimo el resultado de la elección, tengo algún gradito mejor de certeza que si no lo imprimiera. Pero tengo toda una serie de problemas. El primer problema que se me presenta es a nosotros humanos nos resulta particularmente difícil realizar equivalencias analógicas. Yo puse el dedo en la foto en color de una señora que era candidata a diputado y tengo en la mano un papelito en blanco y negro que dice un nombre y además está en cuerpo 6, ¿no? Con lo cual yo estoy cagado, digamos, no veo una vaca en un baño, así que imagínense qué acto de fe tengo que tener. Hacer esa comparación nos resulta difícil por características propias de los humanos. Lo que sabemos, que es muy interesante, y lo sabemos, digo, desde el punto de vista de la investigación científica, es, en primer lugar, que muy poca gente controla los impresos respecto de aquello que eligió en una pantalla, aún en los sistemas donde controlar el impreso es parte ineludible del proceso. Que no es el caso del sistema que se emplea en la ciudad de Buenos Aires y que se emplea en la provincia de Salta y aparentemente tampoco en el que plantea el Ejecutivo en su mensaje. Lo segundo es que se nos pasan los errores. Se hicieron toda una serie de experimentos, dos se hicieron en la Universidad Rice en Texas, dos experimentos distintos validando la misma hipótesis. Otro hicieron Selker y Cohen en el año 2007 y introdujeron en una elección ficta 118 errores. El resultado que obtuvieron a partir de... porque lo que querían probar es cuál es el mejor sistema de verificación. Y ellos proponían, verifiquemos por audio, es decir, un sistema que lea el voto en lugar de leerlo de un papel. Esto tiene otros problemas, pero lo que ellos querían probar de todos modos era eso. Y se encontraron que en el caso de la lectura de papel, de los 118 errores, 3 fueron detectados y ninguno fue informado. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno de temor reverencial hacia las computadoras. Es característico, digamos. El sistema no dice eso. O cuando el resultado de una operación informática que realizamos es contrario a lo que suponíamos, nuestra primera atribución es me equivoqué.
proponíamos a título de ejercicio una alteración muy simple en el sistema electoral de la ciudad. Y quiero advertirles una cosa. Ningún sistema electoral en papel, electrónico, computacional, por adivinación de pensamiento, por confesión al cura, ninguno va a permitir cambiar una elección 60-40 a 40-60. ¿Por qué? Básicamente por una característica que nos aúna a los humanos. Si bien individualmente podemos serlo, en conjunto no somos boludos. Lo cual significa que vamos a percibir ese salto. El problema está en las elecciones reñidas. No debería extrañarnos que 5 votos por mesa en el último balotaje presidencial hacen diferencia de quién es presidente de la República. Cambiar de sentido 5 votos por mesa hubiera sido suficiente. De hecho, el puesto número 15 de legisladores, perdón, el puesto número 30 de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, milagros del sistema DONT que lo hacen muy complicado, en la última elección se define por 531 votos. Es decir, un voto cada 15 mesas. Ahora bien, hacer estas microtrampas a gran escala es imposible para cualquier fuerza política en términos materiales si nos basamos en un sistema perfectamente independiente y establecido en papel. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo que tener, 95.000 mesas, y tengo que tener 200.000 militantes disponibles a las 5 de la mañana de un domingo, dispuestos a cagarse de frío o de calor, alimentarse a sándwiches de salame y mate lavado, para ganar 4 o 5 votitos por urna. O puedo cambiar 5 líneas en un programa de computadora. La diferencia está en términos de escala. Y como la diferencia está en términos de escala, es que tenemos que ser particularmente cuidadosos en este sentido. No quiero ocupar más tiempo, no le quiero robar ni el tiempo a ustedes ni al de mis compañeros de mesa. Estas son las ideas generales. Si quieren, después abrimos el espacio para charlar, y si quieren nos vamos a tomar un café o una cerveza a la esquina, mejor una cerveza, y la seguimos charlando. Pero estas eran las ideas que quería dejarles, y me sentiré más que satisfecho si pueden reproducirlas. Muchas gracias.